Bueno, y el gobierno espera que la reforma de pensiones se vote en enero en la sala de la Cámara de Diputados y para eso han llamado a la oposición a alcanzar acuerdos. Vamos a conversar del tema con la diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Jovens, que está aquí en el estudio con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Bien, gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿hay o habría fecha para esta votación en la Cámara o antes hay mucho que hacer todavía? No, yo creo que tenemos como plazo máximo sacar la reforma durante el mes de enero. Eso implica que la Comisión de Trabajo puedan tardarse 2 semanas, digamos, y en la Comisión de Hacienda tengamos un resto de tiempo antes de la sala para poder conocer el proyecto. Esto lo digo porque hemos tardado ya 2 años, ¿cierto?, en poder resolver lo que tiene que ver con un acuerdo en la reforma de pensiones y no podemos tardar tiempo más, ¿cierto?, porque son pensiones que nos están aumentando, hay un debate además pendiente de larga data, o sea, si uno mira hacia atrás, 2 reformas anteriores, 2 periodos de gobierno anterior en donde no se ha alcanzado un acuerdo en esta materia, entonces además un compromiso de tenemos gobierno. Un desafío grande, claro, es un compromiso de gobierno, pero yo creo que también debiese ser un compromiso de todos los partidos políticos en lograr un acuerdo en reforma de pensiones. Claro, ahora son 2 años, pero que sabemos que han sido 2 años complejos porque han estado atravesados por procesos electorales, por temas de seguridad y otros temas de la contingencia. Y también sabemos que los puntos de diferencia están, por ejemplo, en este 6%, que finalmente eso es lo que no se ha podido llegar a acuerdo, más allá de los temas contingentes, en los sectores políticos. ¿Por qué ha habido más acercamiento en los últimos días? Porque en eso sí es un hecho objetivo, ha habido más acercamientos, ¿no? Sí, hay una mejor disposición por parte de la oposición que lo que hemos visto antes, y yo creo que eso siempre es positivo. Sobre todo porque a mí me parece que es la postura más racional, ¿cierto?, más lógica frente a la necesidad de aumentar las jubilaciones. Uno lo que dice es, por lo menos, sentémonos a conversar. Y yo lo quiero recalcar porque lo que tuvimos en la primera parte del trámite legislativo no fue eso. En la Comisión de Trabajo, en la votación de la idea de legislar, la oposición votó en contra. A mí me parece que sería inaceptable que la oposición votara en contra de la idea de legislar en el resto del trámite legislativo, es decir, en la Comisión de Hacienda o en la Cámara de Diputados y Diputadas, la sala. ¿Por qué? Porque esa es condición para que el proyecto avance. El proyecto de ley no solo se trata de cómo se reparte el 6%. Claro. Esa es una parte. Es que, claro, sí, es que ahí también quiero detenerme en eso, porque cuando se ha entrampado la discusión, muchas veces, y desde la oposición, hay algunas voces que aseguran que hay que empezar con temas que avancen. El tema es que cada vez que se llega al 6% hay una diferencia enorme, porque del 6%, por ejemplo, hacia dónde se va, a capitalización individual, dicen algunos, por ejemplo, que va a depender también de cuándo comiencen a subir las pensiones, que es la idea del proyecto, ¿no? Así es. ¿Y desde cuándo? La idea, de hecho, de tener un 6% en principio era a seguro social, ahora ha variado un poco, pero la idea es subir las jubilaciones de los pensionados actuales. Claro. Ese 6% viene a hacerse cargo de las brechas que tenemos en la tabla de mortalidad, tiene una compensación a las mujeres por la expectativa de vida que se proyecta bien distinta entre hombres y mujeres. Segundo, también se hace cargo de las labores de cuidado, generando esa compensación por los años no trabajados, lo que el presidente dice mal llamado laguna, ¿cierto? En el caso de las mujeres sobre todo, pero también de cualquier persona que se dedique al cuidado de otra. Y también para hacerse cargo de que el tener un sistema de pensiones se trata de que no cada uno se rasca con sus propias uñas, sino que exista una forma en que el Estado se hace cargo de garantizar que cuando uno tenga que descansar, que de eso se trata el júbilo, ¿cierto? Al final de tus días poder jubilarte, es que puedas contar con un monto que te sirva para la sobrevivencia, una sobrevivencia digna. Y para eso es la reforma de pensiones. Entonces, el problema es que no se trata simplemente de decir ya, que vayan 2 puntos a seguridad social y el resto a capitalización individual. Porque la capitalización individual se tarda 30, 40 años en aumentar las jubilaciones. Entonces, la seguridad social, que es el otro concepto, no se tarda ese tiempo. ¿Cuánto se tarda? En el momento en que se haga aplicable, es decir, cuando entre en vigencia la ley, el seguro social va a tener efectos en las pensiones de los jubilados. Por ejemplo, una mujer que tenía un salario promedio, o el último salario más bien, fue de 400.000 pesos,
va a aumentar su jubilación una vez que entre en vigencia, a pesar de que ella no hizo esa cotización, ¿cierto?, del 6%, por el concepto de seguro social, va a aumentar en más de un 50% su jubilación de lo que recibe actualmente. Exacto, cuando aparece el 1% para salas cunas y cuidados, eso marcó otra diferencia, ¿no? Sí, pero a ver, yo quiero plantear este tema en estos términos. Durante el trabajo de las mesas técnicas y durante todo este tiempo en que hemos conversado de las diferencias que hay en las jubilaciones, este tema se plantea como uno central, que las mujeres tienen problemas, ¿cierto?, en empleabilidad formal, y que además tenemos diferencias por la existencia de que en realidad hay una discriminación respecto a nosotras y los hombres sobre las salacunas y las labores de cuidado de los niños más pequeños. Esta regulación que existe en el Código del Trabajo es discriminatoria, totalmente. O sea, nos plantea que el empleador tiene el requisito de que cuando contempla, o más bien cuando contrata más de 20 mujeres, tiene que tener una sala cuna o ver un mecanismo, ¿cierto?, para poder hacerse cargo de ello. Y por lo tanto, ese es un incentivo para que el empleador contrate menos. Claro. Y eso se incorpora en este proyecto de ley, pero con la mirada de que esto sí genera efecto en las pensiones de las mujeres. Ah, es que eso le iba a preguntar, porque algunos decían, pero porque se están combinando temas que no debiesen incorporarse en una reforma previsional que ya ha tenido bastante ripio, como para ir llegando a acuerdos, como para incluir un punto más polémico o distinto, o que salga un poco de las previsiones propiamente tal. ¿Ese es la dirección en la que apunta esta iniciativa? Mira, yo lo que entiendo de esto, o más bien de lo que ha planteado la oposición, es que tiene dudas respecto a cómo va a funcionar, porque hay una discusión bien lata respecto a Sala Cuna, el proyecto que ingresó el gobierno Sebastián Piñera de Sala Cuna Universal, y la propuesta que necesitamos es terminar con las discriminaciones hacia las mujeres, ¿cierto? Entonces, y garantizar el derecho que tiene el niño o niña del cuidado y también de la educación que existe, porque son los, en el fondo los inicios también de vinculación de un niño o niña con el sistema de educación parvularia también, ¿cierto? Empieza desde ahí una línea, y eso se ha planteado en la discusión en el Senado. Pero ese tema más en específico no corre, ¿cierto?, en esta parte del debate de la reforma de pensiones. Lo que corre en esta parte más bien tiene que ver con hacerse cargo de tener un fondo que vaya también destinado a ese propósito, y de las diferencias y brechas que existen entre hombres y mujeres y que luego en las jubilaciones también se ven reflejadas. Ahora, esto es parte del trámite legislativo. Yo y mi llamado, ¿cierto?, a la oposición es que tengan apertura al diálogo, al debate. Una vez ingresadas las indicaciones, ya la próxima semana, vamos a poder discutir en particular el proyecto de ley. Esta es quizás una diferencia que tienen en específico respecto a cómo se consigue el 6%, pero lo importante es el propósito de mejorar las jubilaciones de las chilenas y los chilenos. Y pronto, o sea, una vez que entra en vigencia. Y esa es mi diferencia, ¿cierto?, con la capitalización individual. Estos acuerdos, ¿por qué se habrían estado logrando en los últimos días? Sobre todo ayer escuchábamos en medio de los balances de fin de año al presidente de la Cámara, del Senado, y él señalaba que ellos estaban abiertos a cualquier compromiso que tuviese que ver con las previsiones, por ejemplo. ¿Qué cambió? ¿Qué trabajo ha habido ahí? Porque las cifras de que hablábamos del 6%, del 4%, del 1%, del 3%, en fin, de las distintas posturas, ¿pueden ir acercándose y por qué? Yo veo que hay acercamiento también porque hay una labor que realiza constantemente la ministra del Trabajo, de mostrar cuál es la disposición que tiene el gobierno, primero a encontrar estos puntos en común, a recoger elementos que tienen las bancadas para también conseguir las mayorías, de eso se trata. Y en eso la ministra ha tenido disposición no solo ahora, sino que también antes. Ahora, yo creo que también una vez despejado el plebiscito, es que eso le iba a me parece que fue un es que ahí momento también hubo varias declaraciones, por ejemplo, por parte de la UDI, que decían que no a todo prácticamente, ¿no? Muy cerrados después del resultado. Entonces ahí se pensó que podía haber y se podía estampar más la discusión o los acuerdos en materia previsional.
Sí, creo que con el pasar de los días, luego de, en realidad, la definición que toma el país en esto respecto a ese texto constitucional en particular, también se despeja la disposición que puedan tener las bancadas a construir un acuerdo que, a mi juicio, es el llamado que se hace después de ese plebiscito, ¿cierto? Por parte de la ciudadanía, a no imponer una posición sobre la otra, sino que más bien a buscar puntos en común y así avanzar en los temas más urgentes y necesarios, que este, por cierto, es uno de ellos. Hay una columna hoy día en el Diario del Financiero que habla de una reforma de pensiones que deja a la clase media en el olvido. Es de Alejandro Charme y él dice en una de las ideas centrales que lo que le llama la atención es la principal prestación de seguro social previsional que se dirige tanto a hombres como mujeres y que se podría calificar como una prestación ante clase media. ¿Cuál es el aporte para la clase media? Porque hablamos de los próximos jubilados, de los más vulnerables, de las mujeres, pero hay una clase media que incluye a casi todo. A ver, yo tengo total diferencia con esa posición. Primero porque no entiendo a quién se refieren con clase media. Yo creo que ahí hay una discusión. O sea, claro, el expresidente Sebastián Piñera se consideraba de clase media y, digamos, no es de clase media, ¿cierto? Entonces, para alguien que tiene, por ejemplo, un salario de 1,5 millones, va a haber mejorada su jubilación con el 6% de seguro social por el funcionamiento y la lógica que tiene detrás este seguro social, en donde el 70% de la población va a haber mejorada su jubilación actualmente, porque las jubilaciones, los montos hoy día están por debajo, claro, ¿cierto?, del salario mínimo. Entonces, pero eso sería ¿en qué escenario? De una persona que gana 1,5 millones y bajo qué escenario podría ver mejorada su jubilación. Lo que pasa es que hay, primero hay beneficios que vienen del 6% por la cantidad de cotizaciones que uno tenga. Por ejemplo, si uno cotiza 10 años de su vida, va a ver aumentada su jubilación en una UF. Y eso también es un incentivo, ¿cierto?, a la formalidad, pero también es un reconocimiento a quienes trabajan, ¿cierto?, cotizan y que en realidad son la mayoría de los trabajadores y ahí se van a ver beneficiados directamente los sectores medios. Bien, diputada, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Vamos a ver qué pasa con estas votaciones sobre todo y principalmente en enero, ya que parte la próxima semana. Así es. Bueno, yo también espero que avancemos. Tenemos harto, esto es un mes clave. Yo en realidad me parece muy bien que haya más disposición a construir acuerdos. Tenemos pensiones, tenemos pacto fiscal, que también incorpora beneficios, ¿cierto? Y una destinación importante hacia la PGU, así que espero que avancemos. Bien, diputada, que tenga un muy buen fin de año, que le vaya muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias, que estén bien. Chao.